Muy buenas noches. Hoy les hablaremos sobre Carlos Marx. Carlos Marx era un filósofo que pensaba distinto sobre la justicia en relación a Platón y Aristóteles. Es decir, tenía un pensamiento muy diferente y una ideología más amplia para la clase más pobre y más humilde. Entonces Carlos Marx decía que el sistema económico capitalista produce desigualdad e injusticia en la sociedad. Como ejemplo de esto se encuentra la explotación de los trabajadores por parte de instituciones de propiedad privada y de grandes empresarios que solamente pensaban en su riqueza. Además, Carlos Marx proponía o dio a conocer dos fuentes de ingreso en el ámbito del capitalismo. El primero fue la venta del propio trabajo, ya que los trabajadores trabajaban pero no cobraban lo debido a su trabajo. La segunda fue la propiedad de los medios de producción, puesto que los trabajadores que no cuentan con los medios de producción no producían. Esto se encuentra a vender su trabajo a cambio de un salario para subsistir, dado que los empleados no pagan el valor completo, sino que conservan la plusvalía entre el valor de su trabajo y el salario subsistencial. Carlos Marx dio a entender que los empleadores tenían un poder y contaban con medios de producción, volviéndolos más ricos, y a los trabajadores realmente les llevaba a la pobreza, dando así más poder a los empleadores, quienes contaban con medios de producción, volviéndose muy ricos. Considerando esto, las condiciones impuestas por el sistema capitalista provocó que entre los trabajadores la alineación sea diferente, que desde la perspectiva de Marx, la condición de esta separaba de la verdadera naturaleza del ser humano, que es controlar su vida y su futuro. Carlos Marx pensaba y planteaba cuatro maneras en las que la economía capitalista alineaban a los trabajadores. El capitalista alineaba a los trabajadores de su propio trabajo productivo, era la primera. La segunda era enajena a los individuos de los productores de su propio trabajo. Es decir, cada individuo tenía que trabajar para poder producir, y si no trabajaba, no producía. La tercera era aliento a los individuos a darles poco control sobre cómo se deben relacionar unos con otros y el obligarlos a establecer relaciones antagónicas entre sí. Y la última fue, les inculcó ideas falsas sobre cuáles con sus necesidades romanas reales y no exigían cuáles eran sus derechos. Marx afirmó que el capitalismo concentra el poder industrial en las manos de unos cuantos trabajadores y organizaciones de riqueza. La producción en masa en las manos de unos cuantos ocasionaba excedentes, los cuales a su vez generaban depresión económica y una crisis económica. Es decir, que solamente se concentraba el poder o la economía en un grupo determinado, donde grandes empresarios lo manejaban y lo controlaban. Los argumentos de Marx decían que el capitalismo es injusto, ya que son imposibles de aprobar. La justicia requiere de mercado libre,
Los beneficios de la propiedad privada y los mercados libres son más importantes que la igualdad. ¿A qué se refería Marx? Marx decía que la economía debe ser muy libre y accesible para toda la clase social, sin depender de su estatus o de su economía, ya que cada persona tenía el derecho de poder manejar su vida a su propio criterio sin que el Estado tenga control sobre aquello. Marx exponía y decía que el mercado libre era lo cordial para el ser humano y no el control de un Estado opresor. Entonces, en pocas palabras, diremos que Marx tenía un pensamiento de la justicia más liberal. Marx decía que cada persona tenía derecho al libre comercio y a la libre circulación de su capital sin que un grupo determinado tenga control sobre aquello. Entonces, Carlos Marx implementó la teoría del marxismo, que es decir, que Carlos Marx trató de eliminar las clases sociales. Es decir, que él decía que la justicia era para todos, que el libre comercio era para todos y que no había una o un impedimento para que una persona pueda tener el rumbo de su vida. Entonces, en pocas palabras, diremos que Carlos Marx fue un pensador y un filósofo que cambió el modo de ver la economía y la justicia en el mundo, ya que Carlos Marx pensaba que toda la persona debería ser igualitaria, sin depender de ninguna clase social, y que cada persona era libre de escoger y de elegir a su propio criterio. Carlos Marx decía que el ser humano tiene derecho a inculcarse en la política, la economía, lo social y lo cultural, sin ningún tipo de clase social que lo impidiera. Carlos Marx implementó o creó la teoría de leyes libres y igualitarias. Eso fue lo que pensó Carlos Marx sobre la justicia. Si nos adentramos en la historia de Carlos Marx, entenderemos cómo implementó esa idea a diferentes tipos de ideologías de otros pensadores. Pero en conclusión, hemos entendido que Carlos Marx siempre pensó en el capitalismo y en el libre comercio y en la libre justicia, sin depender de ninguna clase social y sin que el Estado o el alto mande tenga un grupo determinado para su privilegio y desarrollo, sino que él decía y trataba de imponer la igualdad para todas las clases sociales sin una marginación específica. Muy amable, gracias.